Bendiciones a todos los hermanos, amigos, conocidos, detractores, no importa. Bendiciones para todos. Hoy vamos a analizar el discurso del presidente Nayib Bukele el pasado 18 de enero en el marco de la inauguración de los 6 cubos junto con la Comunidad Europea. En este video analizaré lo que para mí, y repito, para mí fue lo más importante, y vamos a hablar un poco y poder dar mi opinión personal, y lo repito, mi opinión en relación a las palabras del presidente Nayib Bukele. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y lo hemos logrado gracias a un trabajo articulado de todo el gobierno del país y las 3 ramas del Estado. Mi país, El Salvador, es un país que siempre ha vivido bajo la sombra de la violencia. Desde los años 90, al terminar el conflicto armado, fue uno de los países más peligrosos del mundo. En 1995, las cifras de homicidios llegaron a tales cifras que el país llegó a ser conocido como la capital mundial de los homicidios. Con los homicidios, también la población sufría de la extorsión de las maras, quienes aterrorizaban a la población e interrumpían cualquier aspecto de la vida cotidiana. Esto, en torno, se convirtió en la mayor causa de migración hacia los Estados Unidos, además de la situación económica que los gobiernos anteriores de Arena y el FMLN nunca lo manejaron bien o no lo quisieron manejar porque detrás había intereses políticos. Cuando antes gobernaba el presidente Bukele en aquella famosa asamblea que solo se dedicaba a interpelar ministros y bloqueaba todo lo que el presidente hacía, por esa razón fue tan importante el cambio total, porque sin este cambio total, el presidente Bukele nunca hubiese podido bajar la tasa de homicidios de nuestro país, porque si de algo estoy totalmente seguro, que la oposición, por intereses que todos sabemos, hubiese seguido bloqueando todo lo bueno que ahora pasa en nuestro querido país, El Salvador. Pero creo que en la que más invertimos es en la juventud y en los niños. De hecho, en la escuela, todos los niños, todos los jóvenes que van a una escuela pública en nuestro país tienen derecho a una laptop y a una tablet. Los niños pequeños y a una laptop los más grandes. Todos, nuevas, de calidad, con internet. Lo de las entregas al 100% de los estudiantes del sistema público de una computadora no solo significa un avance en temas de educación, sino que también abre más a un mundo de posibilidades, porque es una llave para que logren estudiar y ver lo positivo y los avances del mundo actual y poder aplicarlos y replicarlos también en un futuro en nuestro país. Por cierto, esto no es como aquel famoso programa de unas computadoras chinas que, si no se recuerdan, era algo así como un niño, una computadora. Realmente era una verdadera vergüenza de presidente, y me refiero a aquel que decía los kilowatts de agua. Cuando votas por el FMLN, estás diciendo adelante al programa Un Niño, una Computadora y a los paquetes escolares hasta el bachillerato. Por más educación, Salvador busca adelante. Vota FMLN. Yo quería inaugurar precisamente el de acá, en la Santa Lucía, porque ustedes recordarán que aquí hubo creo que uno de los incidentes más feos en este siglo en nuestro país, que fue el incendio de un bus con 17 personas adentro. Y
fueron asesinadas vilmente por las pandillas, esas 17 personas. En este punto, quiero recordarlo con mucha tristeza. Yo vivía en Mexicanos. Esto, si no recuerdo, sucedió el 20 de junio del año 2010. Vivía aproximadamente a unas 10 cuadras de distancia. El ataque acabó siendo una verdadera masacre en la que murieron 17 personas en el interior de un microbús. Y que aparte de eso también fueron baleados mientras intentaban escapar de las llamas por las ventanas. Todo esto organizado como venganza del Barrio 18 frente a sus rivales, la Mara Salvatrucha, la MS-13. Una crueldad nunca vista hasta entonces, y todo contra la población civil. Era una de las maneras como la Mara le quería dejar claro a sus rivales que el crimen que habían cometido no quedaría impune, aunque los pasajeros que acababan siendo sus víctimas no tuvieran nada que ver. Para mí fue una masacre sin precedentes por el nivel de violencia y brutalidad masiva. El mensaje de crueldad había sido transmitido con éxito. Que por cierto, y como un dato importante, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes, el asilado en Nicaragua, prometió una indemnización de $2,000 para cada familia que nunca llegó. ¿Y ustedes quieren volver a eso? Quiero leer todo esto en los comentarios. Fueron prácticamente 20 años de guerra y luego inició la paz, que le llamaron ellos, que realmente no fue paz, sino que fue un acuerdo entre grupos de poder que se repartieron el pastel del país durante 30 años. Y la prueba de que no había paz es que hubo más de 100,000 muertos en la paz. Eso no es paz, eso es guerra, solo que es una guerra diferente. Primero teníamos una guerra de guerrillas y luego tuvimos una guerra social, causada por supuesto por el abandono de nuestra juventud, el abandono de nuestra niñez, el abandono de nuestras comunidades y prácticamente cero inversión social. Bueno, en relación a los falsos acuerdos de paz, toda la razón. ¿Cómo es posible que murieron más personas a manos de criminales, más de 100,000 personas, que en la propia guerra civil, donde habían bombas, tanquetas, balas por todos lados? ¿Cómo es posible que el Estado haya dejado que todo esto pasara? He ahí la diferencia entre vivir en la cultura de la muerte y vivir en la cultura de la vida. Claro, porque ellos tenían la capacidad de poder pagar su propia seguridad, porque para ellos el pueblo no valía más que solamente un voto, ¿verdad, señores del FMLN y Arena? Gran parte de culpa de todo esto, y digo gran parte de culpa, en un 99.99% es de ustedes, por no tener la valentía o no quererla tener, porque detrás de todo había dinero de por medio. ¿Y cuánto va a durar el régimen de excepción? Cuanto sea necesario. Pero lo que sí es que tenemos que corregir las causas estructurales que causaron esa delincuencia para que no vuelva a pasar. Y que no vuelvan a quemar un bus con gente adentro, aquí en la Santa Lucía. Que no vuelvan a asesinar a jóvenes como Luis XII. Que no vuelvan a pasar esas cosas ni aquí en la Santa Lucía, ni en el municipio de Mexicanos, ni en ninguna parte de El Salvador. Bueno, y sobre la pregunta, ¿cuánto durará el régimen de excepción? La respuesta es clara: cuanto sea necesario. Totalmente de acuerdo, señor presidente. Así que, señores de la oposición, les daré un consejo práctico. Más colabora el que no estorba. Y que el régimen de excepción dure hasta que la última ladilla sea extirpada. Lastimosamente, nosotros no podemos perdonar el crimen. No podemos decir, sí, esta persona asesinó porque la sociedad le falló. O esta persona asesinó porque no tenía oportunidades. Es verdad, por eso pasó. Pero él debe pagar su pena, porque asesinó. Y debe de haber justicia, debe de haber oportunidad, debe de haber libertad.
pero también debe haber justicia y también debe haber imperio de la ley. Y si alguien asesina, tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar su pena. Cuando el presidente se refiere que no se puede perdonar el crimen porque realmente no se puede perdonar, inclusive la Biblia habla claramente en sus mandamientos de no matarás. Monseñor Romero también se los dijo claramente, que ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Recordemos que lo más valioso ante todo es la vida, pero aquel que quita la vida de otra persona, así como lo hacían las pandillas, díganme ustedes, ¿por qué razón no deben de pagar por sus crímenes? ¿No es así en la mayoría de países en el mundo? ¿No es así, les pregunto? ¿Por qué las personas que cometen este delito tienen que seguir libres? Como que se les diera una licencia para ser sicarios. ¿Por qué razón? ¿A causa de qué? Y sobre todo, ¿por qué? Como ciudadanos, no podemos apoyar la cultura de la muerte, sino la cultura de la vida. Y el que no esté de acuerdo con este principio eterno, que Dios te bendiga y que también te perdone. Y que dentro de algunos años, cuando ya no estemos nosotros en el gobierno, no estamos en la casa viendo que el país vuelve a como estaba antes, sino que dejemos garantizado que nunca va a volver a pasar. Bueno, y cuando se refiere en primera persona, cuando nosotros no estemos en el gobierno, yo esperaría que durara un par de años más, así como el régimen de excepción, lo que sea necesario. Pero cuando llegue su momento, tenemos los salvadoreños que estar listos para que los nuevos gobernantes superen lo que se ha venido haciendo, y esperamos que así sea. Recordemos que la historia de El Salvador está marcada. Después de Nayib Bukele habrá un antes y un después. Pero también debemos de entender que solo nosotros podemos arreglar nuestro país. No podemos esperar que vengan de afuera a arreglar nuestro país, porque ni es la responsabilidad de ellos hacerlo, ni sería justo, ni es posible. Somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestro país con la ayuda de nuestros amigos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Es nuestra responsabilidad. Para mí fuera más fácil decir, bueno, ahí están las cosas, ahí estamos haciendo un par de obras, suficiente. Pero no, debemos de ir y hacer lo difícil, lo que parece imposible, así como la seguridad, pero igual debe de ser en todo lo demás. Y eso, pues, obviamente no lo puede hacer una persona, ni 1000, ni 10,000. Lo tenemos que hacer los 6.5 millones de salvadoreños que viven acá y los 3 millones que viven afuera. Los casi 10 millones de salvadoreños trabajando para cambiar nuestro país, con la ayuda de nuestros amigos, pero asumiendo nuestra responsabilidad para cambiarlo. Y si lo hacemos, podemos construir con esfuerzo. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser en un año, no va a ser en 2, pero con el tiempo vamos a ir construyendo poco a poco el país que queremos. Y si tenemos la ayuda de Dios, lo vamos a lograr. Queremos seguir adelante, claro que sí, pero solo nosotros mismos, en nuestra propia realidad, con nuestros amigos que nos apoyen, copiando sus avances. ¿Cómo me gustaría, a mí en lo personal, tener la cultura musical de Viena, Austria, el desarrollo en tecnología médica de Alemania, los avances tecnológicos de Israel, el respeto y la cultura de los japoneses, la educación escolar como la tiene este hermoso país llamado España, y puedo mencionar muchos más, pero solo nosotros conocemos cómo es nuestro pedacito de cielo llamado El Salvador, y solo nosotros somos los únicos que podemos cambiar nuestro propio destino. Madre Teresa de Calcuta decía lo siguiente: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Por muy pequeñas que creamos que puedan ser nuestras acciones, estas son útiles y además necesarias para el bien de los hombres y mujeres que nos rodean. Cada una de nuestras buenas acciones
constituye nuestro granito de arena para el bienestar de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Pongamos nuestro granito de arena porque El Salvador es pequeño en territorio, pero es un país enorme por nuestro pueblo que lleva el nombre de Dios El Salvador. Y así como dice el presidente Bukele, con la ayuda de Dios, seremos totalmente invencibles. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido, comparte y da clic a la campanita. Política y Fe. Vista de otra manera.